Saludos a todos, mi nombre es Carolina Hernández Rojas, yo soy médica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, soy epidemióloga de la Autónoma de Bucaramanga y soy residente actualmente de dermatología de la Fundación Universitaria Sanitas. El día de hoy hablaremos sobre los principios básicos de dermatología, no todo es corticoide. Inicialmente vamos a charlar sobre los temas más importantes en la semiología dermatológica. Esto resulta muy importante no solo porque el saber sobre la semiología en las lesiones de piel nos va a orientar a un diagnóstico más certero, sino también porque a nosotros como dermatólogos nos sirve mucho que ustedes como médicos generales sepan describir las lesiones y de esta manera pues nosotros saber cómo iniciaron y cómo ha sido la evolución hasta que el paciente llega a nuestra consulta. Y finalmente hablaremos sobre las indicaciones que tiene el uso de los corticoides, principalmente tópicos, puesto que hemos visto en la consulta de dermatología que existe un gran vacío en cuanto al uso correcto de este tipo de medicamentos. Entonces, vamos a empezar con la parte de semiología y en semiología dermatológica hay que mencionar que existen ciertos tipos de distribuciones y de configuraciones que también nos ayudan a identificar sobre qué enfermedad cutánea estamos hablando. En cuanto a la distribución de las lesiones, encontramos varias, como vemos en las diapositivas. Podemos describir que una lesión es dermatómica o zosteriforme cuando pues, se distribuye pues, en sentido de los dermatomas. Blastoide cuando sigue las líneas de migración durante la embriogénesis. Linfática cuando se distribuye sobre los vasos linfáticos. Fotoexpuesta cuando está pues, en esas áreas que más que todo están expuestas al sol o no cubiertas por la ropa, como por ejemplo nuestra cara, el dorso de las manos, la B del escote. Fotoprotegida, que al contrario del anterior, pues son esas áreas que están generalmente más cubiertas por la ropa. Y distal, que es pues esa localización más separada de la línea media, los manos, los pies, los tobillos y pues las muñecas. Cuando decimos que una lesión está sobre todo en el tronco, podemos referirnos a que está distribuida en el cuerpo central. También hay que hacer referencia si está en superficies extensoras, en flexoras o entre los pliegues cutáneos, que en este caso sería una distribución más intertriginosa, o también si es una lesión netamente localizada o generalizada, o si son simétricas, es decir, de localización bilateral, o si ya es universal cuando hay un compromiso importante de la superficie corporal total. Entonces, también algo importante por mencionar son la configuración que tienen estas lesiones. Hablamos de que una lesión es anular cuando tiene forma de anillo. Entonces, el borde de la lesión va a diferir del centro, ya sea porque es más elevado o es más descamativo. Decimos que tiene una forma numular, o también conocida como discoide, cuando tiene forma de moneda o una forma redondeada. Policíclica, cuando está conformada por círculos que coalescen y pueden formar anillos, ya sean completos o incompletos. Lineal, pues como su nombre lo dice, que sea en línea recta. Reticular, en forma o apariencia de red. Serpentinosa, que es similar a la serpentina o como si fuera pues una forma de culebra. Y el aspecto en diana o tiro en blanco, que son pues al menos tres zonas concéntricas distintas. También está la forma arciforme, que es en forma de arco. Y es muy importante que aparte de mencionar la distribución y la configuración, asociemos la sintomatología que presenta el paciente en las lesiones, si son pruriginosas, si son dolorosas, cómo está la sensibilidad a este nivel, también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en semiología dermatológica, las lesiones se pueden dividir en dos grandes grupos, que son las primarias y las secundarias. Las primarias se pueden dividir también en un grupo que son las sólidas y el segundo grupo, que son las que tienen contenido líquido. Vamos a iniciar con las sólidas. La primera lesión en las sólidas es la mácula. Esta es una lesión que nosotros percibimos más como si existiera un cambio de color en la piel con respecto a la que está pues alrededor, pero uno no nota cambios en el relieve o en su superficie, es decir, uno la ve, mas no la puede sentir, no es palpable, ¿sí? Y la característica más importante en las máculas pues es el color. Y el color varía dependiendo pues de la etiología que nosotros veamos. Estas pueden ser ya sean vasculares o pueden ser pigmentarias. Entonces se denomina hiperpigmentación cuando hay un aumento tanto en la cantidad como también un cambio como en la distribución de ese pigmento cutáneo. Entonces el color va a depender de la sustancia que se deposite
y pues la causa más común es el depósito de esa melanina. Y también el color va a variar dependiendo del nivel en el que se encuentra el pigmento. Entonces, por ejemplo, si el pigmento pues está más en la epidermis, puede ser un color más pardo o negro, mientras que está más profundo en la dermis es más gris azul, ¿sí? Como por ejemplo un nevus, dependiendo pues del tipo de lesión que vayamos a ver, el melasma que llega mucho a consulta o un melanoma también. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos de máculas. En la primera imagen, la más grande, vemos que esos son nevus, básicamente son nevus de unión, que son completamente máculas, porque los nevus también pueden ser pápulas, como ya veremos más adelante, pero esas son lesiones completamente planas. En la segunda imagen de la parte superior, esto ya corresponde a un melanoma, que es un tipo de cáncer de piel. Y en la tercera imagen, el motivo de consulta más frecuente, que es el melasma, que son pues esas manchas secundarias, pues muchas veces sobre todo a la exposición solar, que se presentan pues más que todo en mujeres en el rostro. Entonces las máculas de tipo vascular pueden ser por vasodilatación. Entonces cuando son por vasodilatación es por esa congestión sanguínea de esos vasos dérmicos y pues esto va a producir un eritema que corresponde a una mácula que puede ser entre rosa y roja, que se asocia pues ya digamos que al aumento de temperatura. Entonces ya dependiendo de la extensión en la piel de la mácula, estamos hablando ya de un exantema o un enantema o de cianosis o un livedo. Cuando son ya por extravasación, entonces, por ejemplo, si son por sangrado reciente, uno ve que el color, digamos que es diferente, es un color más rojo brillante y que con el tiempo, a medida que va involucionando la lesión, es un color más violáceo. Y ya cuando va desapareciendo, finalmente cambia a un color más pardo, amarilloso o verdoso, que corresponde pues a esa conversión de la hemoglobina en hemosiderina. Y también está la leucodermia, que son esas máculas blancas que son secundarias a la despigmentación o una disminución del flujo sanguíneo local. Entonces, cuando ya hay una disminución de ese color en la piel con respecto a la que está alrededor, es lo que conocemos pues como hipopigmentación o también como una hipocromía, como por ejemplo una hipopigmentación posinflamatoria. Tenemos otros ejemplos de máculas, entonces vemos la imagen más grande que corresponde pues a un vitiligo y acá unas máculas mucho más pardas que pueden ser manchas café con leche o máculas más puntiformes que pueden ser más pues como por ejemplo una púrpura. Dentro de las lesiones sólidas también tenemos la pápula, entonces esta sí es elevada, es muy diferente pues a la anterior que solamente se ve, pero aquí no solamente puede haber cambio de color, sino que uno ya la palpa, es elevada, es superficial, pero la pápula mide menor a 5 milímetros, en este caso es importante tener en cuenta el tamaño. Y obviamente pues pueden variar mucho en su forma, pueden ser aplanadas, redondeadas, pueden ser cupuliformes, umbilicales, bueno, hay muchas formas de pápulas y pues también van a tener un color y un cambio en su superficie que es muy variable. Y pues se da por ese edema o por proliferación celular o por acúmulos de células inflamatorias en la dermis papilar o pues por depósito de algún material endógeno. Aquí vemos algunos ejemplos de pápulas. La primera imagen corresponde pues a una queratosis seborreica, que son cambios completamente normales en la piel, sobre todo asociados al fotoenvejecimiento, y una pápula pues en la nariz, que también pues es un motivo frecuente digamos, de consulta pues en dermatología, que es una pápula fibrosa nasal. La lesión que tenemos es la placa. Esta lesión es elevada, es aplanada y se caracteriza porque su extensión va a ser superior a su altura. Entonces hay que tener en cuenta mucho el tamaño como se los mencioné antes. Cuando una lesión de estas características sobrepasa los 5 milímetros, ya hablamos de placa y no de pápula que mide menos de 5 milímetros como se los mencioné anteriormente. Generalmente pues las placas tienen un diámetro mayor de 1 centímetro. Entonces las placas pues como son elevadas siempre las vamos a palpar a diferencia de la mácula. También varían todas sus formas y muchas veces las placas digamos que se forman por la confluencia de otras lesiones, como por ejemplo cuando confluyen muchas pápulas y pues obviamente conforman finalmente una placa. Ya sobre esa placa pueden haber muchas alteraciones secundarias que ya más adelante veremos pues a qué se asocian. Entonces aquí vemos algunos ejemplos
de placa, por ejemplo, una enfermedad como la psoriasis y también pues la sarcoidosis. En general, pues las enfermedades están muy asociadas a la presencia de placas cuando ya cambian de tamaño, de forma, de configuración, como hemos visto. Tenemos también el abón, o también conocido como roncha, que son lesiones elevadas, son edematosas, son pruriginosas y generalmente pues tienen un color más rosadito, más eucrómico y algo de palidez a nivel central. Entonces, hablamos de un abono o lo que caracteriza un abón más bien para distinguirlo de otras formas de lesión es porque se instaura muy rápido. Entonces, el paciente esto es lo que más le llama la atención y por ello consulta y porque esta lesión es transitoria y dura menos de 24 horas. Si una lesión dura más de 24 horas, no estamos hablando de un abón ni que tampoco sea transitoria. Entonces esto nos puede ayudar mucho a orientar el diagnóstico. Y esta pues lesión se da como resultado de la salida del plasma a partir de los vasos cutáneos dérmicos. Cuando el edema ya es tan importante o tan grande, puede llegar incluso a comprimir los vasos y ya digamos que originar como esa palidez central visible en las lesiones, mientras que en sí pues el eritema es más que todo pues generado por esa vasodilatación pues periférica. Ya cuando el tamaño es mayor a 1 centímetro, uno a veces puede llamarlo pues como una placa más urticariana. Entonces esto pues es propio de las urticarias. Aquí vemos algunos ejemplos pues de abones que con esa palidez central pues que les mencioné, y en la segunda imagen donde se ve clarita la forma típica de abón de una urticaria. La otra lesión sólida es el nódulo. Este es una lesión mucho más profunda, como se puede ver pues en la imagen. Esta puede llegar a ser o no, digamos que elevada y visible. Digamos que un nódulo más que todo uno lo palpa más que lo ve, es como la principal característica. Y este mide más de 5 milímetros y pues se forma por ese infiltrado celular inflamatorio o neoplásico, pues por el depósito de ciertas sustancias endógenas, ya sea en la dermis o en la epidermis, y pues este puede llegar a ser visible o puede ser elevado, pero más que todo es que uno lo palpa más que lo ve y pues puede variar también mucho en su tamaño y pues en su profundidad. Digamos que hay varios como tipos de nódulos, por decirlo así, pero pues también tienen una descripción aparte. Aquí podemos incluir a las gomas, a los tubérculos, a los quistes y a los abscesos, que ya más adelante veremos qué es cada uno. Aquí vemos la goma. Esto, digamos que es una lesión un poco difícil de identificar, pero son lesiones que tienen un curso como más crónico o un poquito más subagudo. Y la goma se caracteriza porque va a aparecer por diferentes estadios, ¿sí? Entonces, primero empieza como una lesión más sólida, ¿sí? Puede ser como un nódulo, como vimos anteriormente, que después se va a reblandecer, después se pone un poco ulcerada, supura y finalmente deja una cicatriz. Entonces es una lesión que va cambiando a lo largo del tiempo y solo hasta que evolucione y cambie de esta manera es que la llamamos goma. Y esto, digamos que es muy típico, sobre todo en enfermedades tropicales como la esporotricosis o también pues en la sífilis terciaria es un ejemplo de esto. En este caso pues la imagen corresponde a una esporotricosis. Tenemos también el tubérculo. El tubérculo son esas formaciones como vemos en la primera imagen, muy circunscritas, son sólidas, se palpan duro, son visibles y son dérmicas. Pueden encontrarse pues muy solitas o incluso con fluir. Y la característica de los tubérculos, que también parecen como nódulos, es que cuando los tubérculos resuelven, siempre dejan una cicatriz, a diferencia de los nódulos. Entonces, esto es lo que los diferencia, digamos, de las otras lesiones semiológicas. Y lo típico o donde más vemos tubérculos son la lepra lepromatosa. También tenemos el absceso. Entonces, estos son nódulos, pero son nódulos inflamatorios, tienen una consistencia más blanda y pues como vemos en la imagen, esta pues tiene una colección que generalmente pues son polimorfonucleares que están dentro del tejido sólido, que pues clínicamente es lo que uno ve como pus, pero digamos que el material purulento es tan profundo que pues no se ve, digamos, tan visible en la superficie como una pústula que ya veremos más adelante. Y muchas veces esos abscesos pueden formar unos trayectos que hacen que, digamos, se comuniquen entre sí o con la superficie cutánea, ya formando, por ejemplo, una fístula. Tenemos también
El quiste es una lesión muy circunscrita, tiene como esa forma de esfera, puede llegar a ser también o no elevada, es muy renitente a la palpación, esto es característica de los quistes, y es una cavidad con un contenido ya sea líquido o puede ser también semisólido, y tiene un revestimiento epitelial, y ese revestimiento epitelial es el que tiene pues ese contenido que puede ser pastoso, mucoide, líquido, que puede ser esa misma cantidad de queratina, de sebo, de mucina que se acumula, ¿sí? Cuando los quistes no tienen como ese recubrimiento epitelial, es lo que se conoce pues digamos que como pseudoquiste. Y a diferencia del absceso, pues esto no es de etiología infecciosa, y más que todo se forma es como a expensas de restos embrionarios o de una inclusión epitelial o de algún elemento glandular. Otra lesión es el tumor. Esto ya es una elevación o más una masa palpable, generalmente mide más de 2 centímetros y su contenido puede variar mucho, puede ser sólido, puede ser quístico, puede ser líquido. Entonces, cuando ve o uno observa que es un paciente que viene como con una masa anormal de tejido, que crece como de manera muy autónoma, ¿sí? Uno asocia más a que este tipo de lesión pues es un tumor. Obviamente los tumores cuando uno los observa semiológicamente uno ya sabe pues que tiene que sospechar de pronto alguna pues patología maligna, pero hay ciertas características que nos permiten orientar de pronto que no sea un tumor, si es un tumor pues no más hacia lo maligno, sino más hacia la parte benigna. Entonces, si vemos que son bien delimitados, bien diferenciados, el crecimiento lento, digamos que son como punticos positivos para la lesión que tiene el paciente, pero si es un tumor, perdón, que está muy mal diferenciado, que uno ve que es un tumor que crece rápidamente, o que ya incluso hay signos de metástasis, pues claramente hay que explicarle con más razón al paciente de lo que se puede tratar su condición. Y pues podemos ver algunos tipos de tumores, obviamente estos son más tipos de cáncer de piel, vasocelulares, escamocelulares, los queratocantomas, que son carcinomas escamocelulares in situ. Hay variables tipos de tumores. Entonces, ahora vamos a hablar sobre las lesiones primarias, pero de contenido líquido. La primera que encontramos es la vesícula. Esta pues es una lesión que también es elevada, pero pues contiene líquido y es menor de 5 milímetros. Generalmente las vesículas son múltiples y vamos a ver que pues se pueden distribuir de manera diseminada, como por ejemplo un eczema muy agudo o también como si fueran esa especie de racimos como en el herpes simple. Y frecuentemente estas pues pierden como su forma, como su techo, porque se rompen y allí cuando se rompen pues es que empiezan las lesiones secundarias, como por ejemplo una erosión en la piel. Y la vesícula siempre tiene un contenido, el contenido puede ser seroso o puede ser hemorrágico. Hay bastantes pues tipos de, digamos, de vesículas, están las intraepidérmicas, que, digamos, ocurre una separación de esas capas de la piel y que se da por dos mecanismos, digamos, a nivel subcórneo, que es debajo de la capa córnea dentro de los estratos de la epidermis. Entonces puede ser porque hay edema entre esas células, que se conoce como esponjiosis a nivel histopatológico, o por balonización, que es cuando hay edema intracelular. Y también tenemos las subepidérmicas, que es cuando la separación ocurre en la interfase de la unión de la dermis como la epidermis. Entonces, estas tienen un aspecto más tenso a diferencia de las anteriores, no se rompen fácilmente y sí pueden dejar cicatriz, lo que no ocurre con las intraepidérmicas. Entonces, aquí vemos un ejemplo típico de vesículas que, como vemos, corresponde pues a un herpes zóster con esa distribución propia de los dermatomas y zosteriforme. También tenemos la ampolla, que es una lesión también elevada, como se ve en la imagen, pues es de contenido líquido, es compresible y la ampolla mide más de 5 milímetros a diferencia de las vesículas. El contenido puede variar, puede ser seroso, purulento, hemorrágico y pues cuando uno la punza, pues lógicamente esta pues se va a vaciar. Y también, dependiendo de dónde se localice, se divide en intraepidérmica, que son esas ampollas flácidas, y subepidérmicas, que son esas ampollas tensas. Aquí es como un tip de ciertas, digamos que maniobras semiológicas que uno puede hacer y nos puede ayudar mucho en la clínica. Entonces, cuando la ampolla, digamos que es flácida y es extensa,
como vemos en la imagen de la parte inferior, se denomina flictena. Y muchas veces esta puede ser pues el resultado de un mecanismo más traumático y es lo que presenta un signo conocido como Nikolsky. Y este signo de Nikolsky lo que consiste es que uno puede desprender esa capa epidérmica cuando ejerce como una fricción en la piel sana que está lateral a la ampolla, como vemos pues en la primera imagen, a eso hace referencia. Pero también estas ampollas pueden presentar otro signo semiológico, que es el signo de Asboe-Hansen, que este va a implicar más cuando uno hace como una presión vertical, ya sea sobre el techo de una ampolla o también incluso una vesícula que esté intacta, ¿sí? Una ampolla que no esté rota. Entonces lo que va a pasar cuando ejercemos esa presión vertical es que ese contenido líquido se va a desplazar y va a separar en mayor medida las capas cutáneas, de tal manera que la ampolla, digamos que se extiende o se vuelve más grande, ¿sí? Como por ejemplo una necrólisis epidérmica tóxica, los diferentes tipos de péfico como el burgar, ¿sí? Si son más intraepidérmicas. Y si son subdérmicas, es más un pemfigoide ampolloso o una epidermolisis ampollosa también. Tenemos la pústula. La pústula pues es una lesión elevada, también menor de 5 milímetros, es eritematosa, pero esta, a diferencia de la vesícula, lo que acumula es un exudado más purulento, más amarillento o más de color lechoso y pueda pues localizarse más de manera folicular o interfolicular y pues esas pústulas foliculares se asocian más a un folículo piloso y las interfoliculares generalmente pues presentan una base más eritematosa o menos llamativa y digamos que esas son las que ya suelen como confluir entre sí e incluso llegar pues a formar lagos de pus, como es típico en la foliculitis como vemos en la imagen. Y entrando a hablar de las lesiones secundarias, vamos a hablar primero del grupo de las lesiones que están destinadas a eliminarse. Entonces, en este grupo encontramos la escama. La escama es un fragmento laminar seco y blanquecino de queratina y esta pues es secundaria al desprendimiento en bloque de ese estrato córneo de las capas de la piel. Entonces, el producto final de la queratinización pues lo constituyen las células cornificadas de la epidermis que produce pues una escamación fisiológica que pues es imperceptible por nosotros. Entonces, cuando esa escama es aparente, el estrato córneo se encuentra pues hiperqueratóxico, es decir, que está como un aumento en su espesor y empieza como a presentar una eliminación excesiva de esos corneocitos. Entonces, de esta manera, al acelerarse como la velocidad en el proceso de queratinización, es que se forman esas escamas, como por ejemplo en este caso la psoriasis, que lo distintiva en esta enfermedad son las escamas plateadas. Entonces, también tienen ciertas características, ¿sí? Si son adheridas o semiadheridas, también depende cómo está su color, blancas, amarillentas, plateadas como la psoriasis, si tienen brillo o no, su tamaño, el espesor que tienen, la textura, también el aspecto seborreico como las dermatitis seborreicas, furfureáceo, si es más pitidasiforme, si es más craquelado, ictiosiforme como la ictiosis, pues dependiendo también de la enfermedad, varía la escama y es por ello tan importante conocer la semiología. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos también de ciertos signos que nos pueden ayudar mucho en dermatología, que están pues asociadas al desprendimiento o a la observación de las escamas. Entonces, en el primero vemos el llamado signo de la uñada, que es cuando la escama uno como clínico solamente la percibe cuando raspa la lesión primaria. Por ejemplo, uno ve una maculita roja. Entonces, uno ve que la lesión al rasparla, por ejemplo, con un lenguas o incluso con el mismo dedo, la lesión descama. Esto se conoce como el signo de la uñada y si pasa esto es positivo y esto es característico de la pitiriasis versicolor, que es una patología muy común que llega de dermatología a medicina general. Y también tenemos algo que se conoce como el raspado metódico de Brock. Y el raspado metódico de Brock es muy útil para identificar lo que es la escama de la psoriasis. Entonces, este va a estar como comprendido como por tres pasos, por decirlo así. Uno que es el signo de la vela, que es que la escama literalmente se desprenden como si fueran las virutas de la vela, ¿sí? Como cuando uno raspa la cera de la vela. También está lo que es la membrana de Duncan-Dulclay, que es una membrana delgadita que se observa después de que uno raspa y se desprende el bloque, y el signo de Auspitz,
que cuando uno desprende la membrana, digamos que aparece una superficie más lisa, más brillante, eritematosa, y tiene un punteado hemorrágico, como si fuera un rocío de sangre. Y esto se asocia pues a la dilatación de los vasos sanguíneos y eso es muy típico en psoriasis. Y también tenemos otro signo, que es el signo de la ulea, que es una escama que está como adherida. Entonces, en el centro de toda la lesión primaria se desprende toda la escamita en bloque y generalmente pues cuando uno la desprende ni siquiera provoca sangrado y esto es muy típico de la fibrosis liquenoide, sobre todo la variable crónica. Encontramos la costra, que ese es un depósito también, pero ya más endurecido como se ve en la imagen, está formado como por ese exudado, por líquido seco o también pues por otras sustancias orgánicas sobre piel que antes pues estaba lesionada. Entonces las costras también, dependiendo del tipo de líquido o de sustancia que se deseque, pues tienen una clasificación, pueden ser hemáticas si son pues por sangre, cerosas, melíflulas, que son esas mismas costras melicéricas, como se ven en la imagen, que están asociadas más a la desecación por pus, las escaras, que son pues por ese tejido necrótico secundario a la isquemia tisular. Escútula no es un termo muy usado, pero es más como por ciertos tipos de tiñas como la tiña Faust, y pues la mixta, que es una combinación de todos los tipos de costra. Entre las lesiones secundarias también encontramos las soluciones de continuidad. La erosión, o también conocida como excoriación, esta es más superficial, ¿sí? Son lineales o punteadas y pues se dan secundarias al rascado del paciente. Entonces puede afectar no solamente la epidermis, sino también la dermis papilar, que es la primera capita de la dermis en la piel. Y siempre el patrón lineal o punteado que sigue la excoriación, perdón, es porque sigue esa dirección del rascado que tiene el paciente. Y muchas veces cuando la excoriación está cubierta por una costra hemorrágica, pues indica que se comprometió ya la dermis papilar donde están ubicados pues los vasos. Generalmente estas pues no van a dejar una cicatriz. Tenemos las fisuras, que es una fractura ya más como lineal, ¿sí? Como se ve en la imagen, es mucho más profunda, compromete la dermis también, pero pues no hay un exudado o no hay una pérdida de sustancia y sigue siempre los pliegues cutáneos y es bastante dolorosa. Entonces, esta se da porque hay una disminución de la elasticidad de la piel o porque hay una tensión también excesiva pues en la piel y siempre vamos a ver que las fisuras se van a localizar como en el fondo de esos pliegues cutáneos naturales y siguen la dirección, ¿sí? Entonces, si están en el pliegue retroauricular, en las palmas, en las plantas, en los pliegues submamarios, en las ingles, también alrededor de los orificios naturales como peribucales, perinasales, siguen todas estas trayectorias. Entonces, obviamente, entre la piel esté más seca, más va pues a predisponer la formación pues de esas fisuras debido a que pierde su elasticidad. Eh, y pues obviamente el movimiento, el mismo roce, el frío, el viento, el agua, ciertos detergentes pues van a facilitar su formación. Tenemos la úlcera, que es una solución de continuidad mucho más profunda. Ya esta va a comprometer todas las capas de la piel, por lo que siempre nos va a dejar una cicatriz. La etiología de las úlceras pues es muy variable, es múltiple. Entonces puede ser una lesión tanto primaria como secundaria. Puede ser por traumas, por neoplasias, por infecciones de tipo vascular, neuropáticas, por presión. Hay múltiples causas. Entonces, también las úlceras tienen ciertas características semiológicas. Es muy importante que cuando un paciente nos llegue con úlceras, que es habitual en la consulta externa, describamos qué características tienen también las úlceras. Su forma, redondeada, riñonada, estrellada, ensacaucado, cómo es su borde, cómo es la profundidad, qué tanto vemos, hasta dónde afectan las capas de la piel, si su fondo está sucio, está limpio, está necrótico. Siempre describir si tiene secreción y de qué tipo es la secreción, si el olor está presente, si es fétido o no, y obviamente los síntomas que asocia pues el paciente. Y también tenemos dentro de las lesiones secundarias las que son reparadoras e hiperplásicas. Primero la cicatriz, que esta es una formación circunscrita de aspecto más fibroso, pero la superficie es lisa, puede diferir en color, esta es mucho más indurada, más rígida pues que la piel de alrededor, o también pues puede tener aspecto atrófico, puede tener la pérdida de los anexos cutáneos o también de los surcos cutáneos naturales. Entonces,
Esta ya representa como el estado final de todo ese proceso inflamatorio en el que ocurre ya pues la reparación de la injuria dérmica o hipodérmica. Entonces, obviamente vamos a ver que estas, pues, dependiendo de su evolución o de cómo hace el reemplazo del colágeno organizado por fibrosis, van a cambiar y van a ser de tres tipos principales. Tenemos las cicatrices atróficas, como en la primera imagen. En las atróficas, la piel es muy delgada, ¿sí? Es muy deprimida, uno la ve como un poquito hipopigmentada, como en la cara, y muchas veces se ve como un poquito plegada, pero es muy fino. Y dentro de las cicatrices atróficas, digamos que existen dos variedades que es lo que uno más ve en consulta, que son las llamadas cicatrices en picahielo, que son propias de acné severos como el acné conglobata, y también las cicatrices varioliformes, que esto es típico de la varicela y del herpes zóster. Aquí vemos la cicatriz hipertrófica, que estas ya son más elevadas, pueden ser eucrómicas, son más rosaditas, son duras, pero aún los márgenes, digamos que están dentro de la zona afectada. Y la inferior, que es la cicatriz queloide, que ya es mucho más elevada, tienen diferentes tonos, consistencia dura y los bordes van mucho más allá de la zona pues que se lesionó. La atrofia es ese adelgazamiento de la piel, uno lo ve como si fuera un desnivel con respecto a la piel circundante y pues es secundaria a esa disminución en el grosor, ya sea en cualquiera de las tres capas de la piel o incluso en todas, y eso pues conduce como a una depresión o que la piel se pliegue muy fácil por pérdida de esa elasticidad y pues obviamente dependiendo del compromiso al nivel de la piel, pues puede ser epidérmica, dérmica o hipodérmica o en las tres características también, o sea, las tres niveles pueden verse comprometidos, que son las atrofias más severas. Tenemos la esclerosis, que esta es una induración más circunscrita o un poquito más difusa en la piel, pierden la elasticidad y tiene como ese aspecto un poco más como tenso, como brillante, de pronto como un poquito acartonado. Esta esclerosis pues va a ser más secundaria a la hialinización y también pues al depósito de un nuevo colágeno dérmico que ya se ve como más compacto, un poquito más denso, se pierden mucho los fibroblastos y pues esto se da mucho también pues posterior a una reacción inflamatoria. Entonces, esto tiene una característica muy importante, de pronto así es como uno lo diferencia más en semiología, y es que uno sabe que la piel está esclerótica cuando uno la pellizca. Entonces, cuando uno trata de pellizcarla o como de desplazarla sobre los planos profundos, uno se da cuenta que no es posible. Entonces, ahí es cuando describimos que la piel está con esclerosis, como por ejemplo una morfea o una esclerosis sistémica, también es un ejemplo pues, de este tipo de descripción semiológica. Tenemos la liquenificación. La liquenificación es muy como se ve en la imagen, ¿sí? Es un engrosamiento de la piel que hay incluso cambios en la pigmentación, en la induración. Uno ve que como que las líneas cutáneas o el cuadriculado normal de la piel está muy acentuado y esto es secundario al frote, al roce o al rascado crónico. Entonces es muy típico en pacientes con eczemas, con dermatitis atópicas severas, en el que el paciente rasca y rasca y se rasca mucho la piel y pues finalmente la piel se engruesa tanto, el estrato córneo se engruesa tanto que genera este proceso de lignificación. Entonces, frecuentemente, pues como es por rascado, se asocia mucho a excoriaciones, a costras hemáticas como las que vimos anteriormente. Y pues un ejemplo de esto es, por ejemplo, un líquen simple crónico también, como aparte de los otros que ya les mencioné. Y esta imagen básicamente es solo pues para mencionarles un poco sobre la anatomía de la uña. La uña es un tema muy largo también, uno no lo imagina, pero esto tiene muchas cosas de las cuales pues se pueden hablar y desprender muchos temas, pero con que ustedes se sepan por lo menos cómo la topografía de la uña así a nivel por lo menos superficial, ya es una gran ganancia, ¿sí? Entonces vemos pues el borde ungueal, el hiponiquio, que es la parte más distal. Esto pues lo podemos conocer como pues la banda, pues o también muchos lo llaman como lecho ungueal, la lámina ungueal en toda su superficie, siempre pues los pliegues ungueales que pueden ser pues los laterales o los proximales, la lúnula, el eponiquio es la llamada cutícula, que es el borde más proximal, y pues el pliegue ungueal proximal.
Entonces ahora vamos a hablar sobre la parte de los corticoides, cómo y cuándo aplicar estos corticoides. Vamos a ver que esto tiene unas indicaciones muy importantes y espero que se lleven pues a sus casas los mensajes que les quiero proyectar sobre la importancia que de verdad tiene el que ustedes conozcan la potencia que tiene cada tipo de corticoide, las indicaciones que tiene y sobre todo que de verdad los aprendan a utilizar porque pues hoy en día vemos que su uso es bastante indiscriminado y esto en dermatología lo vemos como un grave problema porque las complicaciones locales y sistémicas asociadas al uso tan indiscriminado de los corticoides, pues es bastante grave y pues es muy poco probable que el paciente posteriormente vaya a mejorar y que la dermatosis que tiene vaya a ser muy difícil de diagnosticar secundario pues a la gran modificación que hay. Entonces, hablando un poco con respecto a unas generalidades muy puntuales de los corticoides, recordemos que estas son sustancias endógenas que tienen una actividad hormonal, que son producidas en la corteza suprarrenal y que son necesarias para modular tanto la síntesis como la función de los principales mediadores que participan en la iniciación y en el mantenimiento de la respuesta inmunológica. Entonces, estos corticoides, los tópicos, van a ser análogos sintéticos de dichas hormonas que se utilizan pues para el tratamiento de diferentes enfermedades en dermatología, sobre todo las que son pues de origen inflamatorio y autoinmune. Entonces, como tiene esas propiedades inmunosupresoras, pues van a ayudar mucho a mejorar la supervivencia del pronóstico de los pacientes, pero su uso crónico o inadecuado, pues definitivamente tiene efectos adversos bastante graves. Aquí vemos un cuadrito que me parece muy chévere y por eso se los traje, que representa las 7 clases de corticoides o de grupos grandes que podemos encontrar. En la práctica diaria vemos que siempre como médicos generales se formula betametasona. Ese es el corticoide en común. Pero aquí podemos ver que hay infinidad de corticoides. Y no solamente que hay muchos corticoides, sino que cada uno tiene una potencia distinta, una indicación diferente y un sitio de aplicación también diferente. Entonces, los que están subrayados en rosado son los corticoides que actualmente están disponibles en Colombia. Entonces, vemos que en muy potentes o también conocidos como superpotentes está el clobetasol propionato al 0.05. Ojo porque la concentración también tiene que ver. En la clase 2 potentes, la betametasona dipropionato al 0.05 y no solamente la concentración, sino también el vehículo, ya sea si son ungüentos, si son cremas, si son emulsiones, si son lociones. Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de prescribir los corticoides. Tenemos los de clase 3, que son los de mediana potencia alta, la betametasona dipropionato al 0.05 en crema, también de mediana potencia, la mometasona al 0,1 en crema y de mediana a baja tenemos betametasona valerato. Aquí vemos que es diferente, hay dipropionato que es más potente y valerato que ya es de mediana potencia baja. La hidrocortisona, ya sea aceponato o el butirato, metilpronisolona y desunida al 0,1 en crema. Baja potencia, también en Colombia hay desunida al 0.05, diferente concentración a la anterior, como vemos en la diapositiva, y muy baja potencia, la hidrocortisona pues también al 1 o en acetato al 0.5, ya sea pues en crema o en loción. Entonces, este cuadrito es como para resumir, de acuerdo a los estudios que se han hecho, cuáles son los más usados en Colombia. El clobetasol, la betametasona, la mometasona, la desunida al 0,1, al 0,05 también. La hidrocortisona, pues digamos que son unas de las que de pronto son menos empleadas. Como les pues mencioné, la más usada definitivamente es la betametasona. Entonces, hay algo muy importante de tener en cuenta sobre la dosis, ¿sí? Siempre surge la duda de cuántas veces hay que administrarlo al día. Uno pues como residente de dermatología ve mucho que en serio los pacientes utilizan los corticoides muchas veces como cremas humectantes. Entonces, la falta de conciencia sobre esto por parte de nosotros mismos, de explicarle al paciente, la verdad es muy grande. Y pues el paciente al ver que su piel se mantiene sana, entre comillas, por el uso crónico del corticoide, pues lo sigue usando, pero el problema viene cuando uno intenta suspenderlo, porque ahí es que realmente empiezan a verse más que todo, pues los efectos secundarios.
Entonces, hay algunos estudios que dicen que con una aplicación al día es más que suficiente, pero lo que se recomienda en la práctica diaria es que sea máximo 2 veces al día, ¿sí? Lo que sí está completamente comprobado es que una aplicación más frecuente no va a mejorar nunca los resultados terapéuticos. No es que entre más yo me aplique la crema, mejor me va. Eso es completamente falso. De hecho, en dermatología aplica mucho de que menos es más. Entonces hay que tenerlo en cuenta y explicárselo muy bien al paciente. De hecho, se ha comprobado que una aplicación diaria tiene beneficios adicionales, no modifica el efecto terapéutico, se garantiza una mayor adherencia al tratamiento por parte del paciente y pues disminuye el riesgo de efectos adversos. Entonces lo ideal es aplicarlo máximo 2 veces al día. Por ejemplo, un corticoide como metasona con 1 vez al día está completamente bien. Entonces, digamos que eso es un poco subjetivo, pero también es importante explicar al paciente qué cantidad debe aplicar, porque uno puede aplicar el corticoide a las horas indicadas, pero pues también si le aplica una cantidad exagerada como una crema humectante nuevamente, pues eso también va a generar ciertos efectos secundarios importantes pues en el paciente, ¿sí? Entonces, digamos que lo que pues está establecido en la literatura es que el paciente puede calcular más o menos su dosis usando el método de la unidad de la yema del dedo, así digamos que se conoce, y se define como esa cantidad de crema que se obtiene de un tubo con una boquilla de 5 milímetros, como el tubito pues, de la crema normal, aplicada sobre la falange distal del segundo dedo de la mano de un adulto, ¿sí? Entonces, digamos que el número de unidades necesarias para cubrir diferentes áreas del cuerpo se define pues de acuerdo a la edad, como se menciona pues en la tablita. Entonces acá se ve, dependiendo pues de la edad del paciente, cómo sería esa distribución. Digamos que es un poco difícil de aplicar, pero con que sepamos que esta es la cantidad suficiente por superficie corporal o por la parte afectada, obviamente dependiendo mucho también del tamaño de la lesión y de la localización, y explicárselo al paciente es más que suficiente que nos llevemos esto de esta parte de la presentación también. Hay unas consideraciones especiales que les quiero recordar para que por favor no lo vayan a olvidar. Entonces, dependiendo de la potencia, uno también ve dónde o en qué parte se la va a formular al paciente, ¿sí? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en el rostro, potencia baja, siempre baja. Palmas y plantas, potencias ya más alta o muy alta potencia, ¿sí? En la cara uno nunca debe aplicarse, por ejemplo, un corticoide como clobetasol. Las consecuencias en serio son graves a mediano o largo plazo. Ya en otras localizaciones como extremidades puede ser una potencia más intermedia, ¿sí? Obviamente en niños, más aún hay que tener en cuenta la potencia de los corticoides. Entonces, todo lo que sea corticoide de baja potencia se prefiere sobre todo en lo que es cara, todo lo que sea pliegues, ingles, axilas, la zona perineal y genitales, siempre baja potencia, siempre. Los efectos adversos pues son infrecuentes si el corticoide se usa por menos de 3 meses, pero cuando se usan corticoides en oclusivo, esto es diferente. Ahí el tiempo es mucho menor. Corticoide en oclusivo es, por ejemplo, una dermatitis de contacto que se tiene en las manos y son esos pacientes que ya tienen pérdida incluso de los dermatoglifos. Son placas muy lignificadas, uno en las noches por unos 2 semanas o cierto corto tiempo puede utilizar el papel vinipel envuelto pues con la crema sobre la piel, y cuando son pues en oclusivos tienen que ser tiempos mucho más cortos por lo que les acabo de mencionar. Entonces, ya formulaciones de más alta potencia como el clobetasol nuevamente, periodos cortos, máximo 14-20 días, o de forma intermitente, ¿sí? Por ejemplo, los fines de semana, siempre para reducir los efectos adversos y pues el riesgo de taquifilaxia con el que se cuenta. Todas esas formulaciones de alta, muy alta potencia son muy ideales para palmas y plantas, ¿sí? O todo aquello que genere como un aumento significativo en el espesor de la piel. Entonces, siempre es importante como explicarle al paciente los efectos adversos que puede llegar a tener, que más adelante los veremos, si se aplica pues un corticoide de tan alta potencia, por ejemplo, en el rostro o en los pliegues, ¿sí? Consideraciones pues especiales. Nunca aplicarlos en zonas ulceradas o sobre piel atrófica. Es muy común en adultos mayores que acuden a su médico general que se les formule betametasona en crema sobre las úlceras. Esto nunca se debe hacer. Otra cosa importante,
Así formulemos el corticoide aplicado 2 veces al día por 20 días. Uno nunca lo suspende abruptamente. ¿Por qué? Porque esto conlleva a que el paciente se exacerbe mucho más en cuanto a sus lesiones y tenga más recaídas. Entonces, uno no disminuye, digamos, un corticoide de alta potencia, por ejemplo, un clobetasol, de un día para otro, sino que más bien lo hace de una manera más escalonada y no solamente, digamos, que disminuye la frecuencia de aplicación, sino que también disminuye la potencia, ¿sí? Uno va viendo dependiendo de la respuesta del paciente, pero siempre hacerlo de forma escalonada y no por tiempos largos, ¿listo? Y pues recordarles que toda pues esa sobredosificación va a incrementar siempre el riesgo de esos efectos adversos locales y sistémicos y pues el uso de esos corticoides tópicos en mucosas puede llegar a ser útil, pero está muy limitado pues por la mayor absorción que tiene en esta área y porque también pueden llegar a desarrollar pues candidiasis oral o genital. Esta diapositiva es muy importante, se los traigo así pues subrayado con ese prohibido en rojo. Por favor, no más triconjugados. De verdad, esto se formula demasiado en la consulta externa de medicina general. Los triconjugados, lo único que le producen al paciente es cambiarle completamente la lesión primaria de la enfermedad. Entonces, muchos de los pacientes que vienen con eczema crónicos, con diferentes lesiones de mucho tiempo de evolución, están muy modificadas a la hora de ser valoradas por dermatología por este tipo de triconjugados. Siempre estos tres, digamos, son los que más nos llegan a consulta. Entonces es muy importante conocer que esto básicamente lo que va a hacer es empeorar la patología del paciente. Puede que en el momento sí responde, sí, la mayoría lo refieren, pero esto no está bien, ¿sí? El triconjugado básicamente es como una escopeta lanzarle a ver a qué le damos, literalmente así es. Entonces tengan mucho cuidado con la prescripción de esto. Ya vimos que los corticoides tienen unas indicaciones muy importantes, muy claras, y si sabemos cómo utilizarlos, la verdad no tendríamos por qué cómo usar estos triconjugados en nuestra práctica diaria. Y ya finalmente los efectos secundarios locales, por mencionar, digamos, los más comunes o los que uno más ve, porque en realidad hay muchísimos. Entonces, la atrofia es uno de los principales efectos adversos de los corticoides, tanto tópicos como sistémicos, y esto es un efecto completamente irreversible. Y si ya recordamos la definición de atrofia de la semiología que vimos, pues obviamente vemos que la piel está completamente adelgazada y es lo que uno ya conoce como piel en papel de cigarrillo, lo cual pues es muy grave y acá a nivel genital pues peor aún más. Otra común son las telangiectasias. Entonces, es muy común el paciente que utilizaba la betametasona todos los días en la cara para la famosa alergia, la suspende y llega completamente rojo y empieza a notar que le aparecen muchos pasitos en la cara. Bueno, esto es propio de un efecto secundario al daño por el uso crónico de corticoides. Tenemos las estrías, que son todas esas cicatrices lineales, ¿sí? Que son pues similares a las estrías que se presentan en el embarazo o por la pérdida de peso, pero también se presentan por el abuso de corticoides, pero cuando es por este uso inadecuado, las lesiones son mucho más grandes, son más profundas y son como más anchas, como se ve en la imagen. También hay un efecto secundario, digamos, que no se conoce o no se ve mucho, pero pues sí se llega a ver en la consulta, sobre todo aquellos que la usan ya por mucho más tiempo, y es la hipertricosis sobre el área donde uno se aplicaba el corticoide. Efectos sistémicos por mencionar, pues tenemos principalmente que suprime ese eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal y se han visto muchos casos en la práctica diaria también de síndrome de Cushing iatrogénico por ese abuso de corticoides, también pues por la parte oral. Entonces aquí en este cuadrito traté como de resumirles toda la cantidad de efectos secundarios que se tienen, sobre todo por los sistémicos, pero también están por los tópicos, a nivel musculoesquelético como la osteoporosis, la catarata, son también un factor de riesgo muy importante, el glaucoma, los síntomas digestivos, metabólicos, los cardiovasculares, ginecológicos, hematológicos, también a nivel del sistema nervioso central, los cutáneos como ya los vimos, y todo pues sobre el eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal. Esto era lo que les quería contar al respecto. Espero que esta charla sea de mucha utilidad y que de verdad pues apliquen en su práctica diaria como médicos generales todos los conocimientos aquí adquiridos. Que tengan un buen día.